Damos la bienvenida al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca. Doctor Barrera, quisiéramos conversar con usted sobre la situación que ha vivido y está viviendo Cuenca por las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por sus ríos. ¿Qué consideraciones se están haciendo en el Consejo Municipal? Gustavo, un saludo cordial para usted y toda la audiencia. Primero, nuestra absoluta solidaridad con todas las familias damnificadas. Debemos precisamente agradecer que mm, no se han reportado pérdidas humanas, que es fundamental. No ha habido afección en la salud y la vida de nuestros conciudadanos, más sí daños en infraestructura, daños en bienes inmuebles, en bienes muebles y en infraestructura pública y privada. En ese sentido, Gustavo, desde el primer momento en que se reportaron, esto es el día sábado, estas novedades, pues asistimos a la coordinación interinstitucional que se requería para dar una respuesta inmediata y efectiva a la situación que estaba viviendo. 11 parroquias fueron reportadas en eventos de inundaciones entre urbanas y rurales. Inmediatamente, Gustavo, se activó todos los recursos humanos, la maquinaria correspondiente, no solo de la corporación municipal, de la prefectura, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para dar atención a estas situaciones en cuanto a los crecimientos de caudales. Hoy tenemos ya un reporte, Gustavo, actualizado. Tenemos un total de familias afectadas, 117 familias, son 525 personas, 67 viviendas afectadas, de estas 4 viviendas colapsadas con daños estructurales, es decir, no son habitables, 3 viviendas con daños parciales. Evidentemente se debería llevar el proceso correspondiente para apoyar y acompañar a estas familias. Comentarle también que ha sido declarada la emergencia por parte de la empresa EMAG para atender inicialmente 8 puntos en la conexión de agua afectado a lo largo del río Tarqui, principalmente Victoria del Portete, y adicionalmente también 2 puntos en lo que corresponde a la planta de Sustag. La EMAG ha declarado la emergencia para el desbroce y talado de alrededor de 200 árboles y vegetación afectados alrededor de los cauces del río Tarqui y Yanuncay. Se continúan con las intervenciones de maquinaria y no se descarta de ninguna manera, Gustavo, la declaratoria de emergencia puntual para que Obras Públicas Municipales pueda desarrollar algunas contrataciones de infraestructura para que se puedan habilitar principalmente algunos puentes que han sido afectados por las inundaciones. Declaración de emergencia que posiblemente debería hacerse en coordinación con el gobierno nacional, el gobierno entrante más que el gobierno saliente. Pero quisiéramos comentarle, doctor Barrera, un diálogo que mantuvimos con uno de los expertos aquí en la ciudad de Cuenca, el ingeniero Cisneros, quien esta mañana ha señalado de que es necesario asumir este problema global que tiene grandes dimensiones, que es además multidimensional en la ciudad de Cuenca. Él sugiere una especie de planes integrales para asumir los problemas, una especie de planes maestros hidráulicos que debería empezar ya a motivarse y a estructurarse para planificar de mejor manera el futuro. Hay situaciones de orden emergente que tienen que atenderse con oportunidad y esto es mitigar las consecuencias de las inundaciones y adicionalmente apoyar y dar seguimiento a las familias afectadas. Restablecer inmediatamente el servicio de agua potable, que es fundamental, y la infraestructura vial afectada. Para ello, bien lo decía usted, estimado Gustavo, la emergencia tiene que ser coordinada con los diferentes niveles de gobierno. El central, que sí tiene sus competencias a través del EMETOB, el provincial con la prefectura y a nivel cantonal el municipio de Cuenca y en algunos casos de algunas juntas parroquiales también con cada uno de sus presidentes. Pero esto implica no solamente, Gustavo, una atención emergente.
Aquí hay situaciones que se están volviendo Así es, lo recurrentes. emergente es una cosa, es lo urgente, lo que tiene que atenderse en estos días del otro. Estamos hablando de una planificación a mediano y largo plazo. Efectivamente, Gustavo. Por eso precisamente la declaratoria de emergencia tiene una limitación y esa limitación obedece a los temas absolutamente puntuales provocados por las inundaciones. Cuenca necesita ir más allá. Cuenca necesita un plan integral a mediano y a largo plazo y eso es lo que se está desarrollando. Fíjese usted que nosotros hemos reportado por conocimiento propio y por denuncias o por solicitudes ciudadanas que se vuelven recurrentes afecciones en sectores donde constantemente, ante crecientes de caudales, se está inundando viviendas, colapsan sistemas de agua, hay problemas en la infraestructura vial que requieren de una atención, no en una emergencia, sino una atención a través de procedimientos comunes y la elaboración y la ejecución de un plan integral. Precisamente en las mesas técnicas y en el COE hemos analizado aquello. Etapa está desarrollando y actualizando todos estos procedimientos técnicos precisamente para iniciar con estas ejecuciones. Además, Gustavo, de las evaluaciones que se deberán hacer para determinar posibles causas de estas inundaciones, principalmente sobre el río Tarqui. Hemos visto algunas situaciones, denuncias, inquietudes de la ciudadanía en redes sociales y hemos llevado ya a las direcciones correspondientes para que se eleven los informes respectivos y con absoluta transparencia informar a la ciudadanía. Lo primero es hacer una evaluación de cuáles son las causas y de acuerdo a esas causas, Gustavo, generar ese plan integral. La Los mano expertos, humana. los expertos, doctor Barrera, hablan de una serie de acciones antrópicas que se están sumando y que de alguna manera potencian ese embate que es también de la naturaleza con el cambio del clima por el calentamiento global, las condiciones invernales, etcétera. Pero en cuanto a estas acciones antrópicas, toquemos algunos que están cercanos al municipio y a su responsabilidad. Se ha hablado, por ejemplo, por parte de uno de los expertos, el ingeniero Pablo Donoso, de lo que habría sido una equivocada intervención del municipio en los últimos meses manipulando la piedra en el cauce y orillas de los ríos, disminuyendo un parámetro que lo denominan los ingenieros hidráulicos rugosidad, aumentando con esto la velocidad de la corriente. Gustavo, inmediatamente nosotros solicitamos esta información técnica. Preliminarmente nos han dado respuesta que no ha sido esa la intervención por parte del municipio, al contrario, la intervención ha sido específicamente para generar muros de contención frente a las crecientes de los caudales. Esperamos por escrito ese informe técnico, usted entenderá, nuestra profesión es de abogado, no somos expertos en este tema y por eso es que de manera Por supuesto, es responsable. justamente lo que se hace en general, es un llamado a los expertos, que existen extraordinarios ingenieros hidráulicos y en profesiones afines en nuestra ciudad, en nuestra academia. Efectivamente, Gustavo, es importantísimo también el aporte de la ciudadanía, de los expertos en esta materia y por eso nosotros ya hemos solicitado la información correspondiente por parte de la administración municipal, toda vez que la tengamos, la haremos pública con absoluta transparencia. Aquí no se trata, Gustavo, de defender una intervención, de defender intervención alguna. Aquí se trata de absolutamente llevar un proceso técnico, no político, un proceso técnico que precisamente obedezca a un manejo de las cuencas. Fíjese usted que una de las cuencas de menor afección ha sido, ¿cuál? La del Machángara, que tiene un modelo de gestión. Entonces, si ya tenemos una experiencia adecuada, que nos ha dado buenos resultados, lo que tenemos que hacer es ampliar esa experiencia a las demás cuencas hidrográficas para que efectivamente podamos mitigar las consecuencias de la naturaleza, que es incontrolable. Si tenemos el caudal más alto históricamente en el río Tarqui, evidentemente íbamos a tener problemas. Pero ante eso y ante la posibilidad de que se pueda volver a repetir estos temas de incrementos en caudales, hay que tomar reacciones emergentes, inmediatas, pero también a mediano y a largo plazo. Este debate
provoca la naturaleza y los hechos que se han dado, doctor Barrera, justamente cuando en Cuenca se están discutiendo y debatiendo internamente, y muy pronto se lo hará públicamente, planes de uso y gestión de suelo, plan de ordenamiento territorial, y aquí se ha evidenciado que parte del problema, y en este caso están concentradas las víctimas en viviendas, edificaciones en general, que se han construido antitécnicamente en lugares donde no se lo debía hacer. ¿Cómo se va a asumir este tema? ¿Cómo va a enriquecerse con esta experiencia? Dura, sí, pero útil estos planes que están en proceso en la ciudad. Desde luego, estas herramientas de planificación permitirán establecer reglas claras, seguridad jurídica para la administración y fundamentalmente para los administrados. Es fundamental identificar también que la mano de los seres humanos ha afectado a la naturaleza y las consecuencias están presentes. Pero también hay que reconocer que desde lo institucional no se ha tenido la capacidad, desde hace muchos años atrás, de controlar que efectivamente estas viviendas no se construyan en sitios de riesgo y otras de manera antitécnica. Lamentamos profundamente las pérdidas materiales de estas familias y se les dará el apoyo y el seguimiento correspondiente. Ya se han llevado procesos en administraciones anteriores, precisamente vivimos el tema, recordará usted, la administración anterior, la lamentable situación en el sector de los trigales, donde en coordinación con el MIDUBI, con la EMUBI, se asignaron viviendas precisamente para las personas damnificadas. Lo propio se deberá hacer ahora. Hay procedimientos ya con experiencias absolutamente positivas. Sin embargo, Hay aquí, Gustavo, no hay que... edificaciones, doctor Barrera, que significan directamente, y es evidente, agresiones, abusos quizá de los ciudadanos. Hay otras que han sido construidas incluso con los respectivos permisos, pero sin considerar la técnica y las debidas previsiones. Y hay también construcciones totalmente caóticas, diríamos que son producto primero arbitrario, pero luego decisiones temerarias de algunos ciudadanos. Hay una responsabilidad compartida, Gustavo, de la ciudadanía y también de quienes en su momento debían haber controlado que así no suceda. Aquí no hay que eludir responsabilidad. Precisamente por eso el Consejo Cantonal hace pocas semanas aprobó una ordenanza de control y uso del suelo, que muchos se opusieron, porque claro, permitir seguir teniendo esta mala costumbre de construir de manera antitécnica, de construir en espacios no permitidos a través de autorizaciones que también estamos solicitando esta información, Gustavo y ciudadanía, de autorizaciones que, como bien usted lo dice, fueron emitidas, pero nunca se controló que se cumpla con esas autorizaciones. Aquí hay una corresponsabilidad que debemos asumirlas todos y precisamente el PUX, el PDOT, la actualización de las ordenanzas, la codificación de ordenanzas de uso del suelo y el fortalecimiento de las áreas de control del GAT municipal y de los GAT parroquiales nos van a permitir mitigar y prevenir que situaciones como las que hemos vivido desde el día sábado evidentemente no se vuelvan a presentar, al menos en infraestructura que esté construida en espacios que no están permitidos y que lamentablemente de manera antitécnica también han sido realizadas por la ciudadanía. Hablando siempre de los problemas más cercanos al municipio, ¿cómo mira usted ese proyecto que ha salido a la luz, aunque es muy visible, pero ahora se ha hecho más conspicuo, ese enorme terraplén con relleno para construir una gasolinera en la zona de Tarquicumbe? Inmediatamente, Gustavo, de conocer esta situación, solicitamos el reporte a la Dirección de Control Municipal. Nos ha sabido manifestar su director verbalmente y lo hará en los próximos días por escrito, que la autorización fue emitida por el GAT parroquial de Tarque a través de la delegación de competencias que tiene. Aquí nosotros hemos solicitado un informe respectivo para determinar si efectivamente esa intervención tiene alguna responsabilidad frente a las inundaciones que se generaron por el crecimiento del caudal del río Tarqui. Nosotros vamos a dar una... Tarqui, doctor Barrera, es una parroquia rural del cantón Cuenca. No tiene una injerencia en esa pirámide de responsabilidad, diríamos, el Consejo Municipal de Cuenca.
El convenio de delegación de competencias, Gustavo, establece que a la Dirección de Control le corresponde supervisar las autorizaciones que entregan los GATS, que tienen delegada esta competencia. Evidentemente nos corresponde la fiscalización y por eso es que precisamente hemos solicitado y requerido los informes correspondientes. Aquí hay que determinar dos situaciones, Gustavo. La primera, evidentemente, cómo se generó el proceso para la obtención de permisos. Habrá que revisar todo aquello. No podemos, este momento, dar un criterio frente a no tener la documentación. Y segundo, habrá que determinar si efectivamente esa intervención fue también una de las causas por la inundación que se dio por el crecimiento del caudal del río Tal. Que esto lo debemos abordar absolutamente de manera técnica, jurídica. El tema político, el tema mediático, muchas veces puede desorientar a la opinión pública y nosotros, a lo que nos corresponde a nosotros es asumir esto con responsabilidad y con absoluta transparencia, Gustavo. Con absoluta transparencia, informar a la ciudadanía sobre nuestro proceso de fiscalización. En el otro extremo de la ciudad, en la zona del descanso, que entendemos también es parte de la ciudad de Cuenca, es otra de las áreas suburbanas de Cuenca, Chayabamba y esos últimos kilómetros cuadrados de la Suay, antes de que empiece Cañar justamente en el descanso, se vieron inundados. Ha quedado claro, esto nuevamente dicho por expertos, de que hay decisiones históricas que se tomaron equivocadamente, cambiando las cotas, dejando que allí un dique que debía habérselo destruido luego de la Josefina para llevar al río a sus condiciones originales, no se lo hizo, etcétera, etcétera. ¿Qué consideraciones puede hacer el municipio de Cuenca con respecto a este tema, que es otra zona sumamente agredida y cuyas consecuencias han sido parte de la tragedia de esta semana? Está en nuestra responsabilidad, Gustavo, la debida coordinación con los diferentes gobiernos municipales, con la Prefectura de la SUA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es fundamental tener un plan para ese sector de la Josefina. Estuvimos presentes nosotros en la termoeléctrica de Legaustro y la situación, pues evidentemente fue alarmante en su momento. Incluso es el sitio donde todavía se mantiene inundados algunos sectores versus otros sectores del Cantón Cuenca donde el agua ya ha disminuido su caudal, ¿no? Por eso es necesario, Gustavo, reunirnos. Hemos planteado ya esto en el COE cantonal y se elevará al COE provincial para que se genere un plan integral conjunto y se arbitren las medidas que correspondan. No podemos de ninguna manera arriesgarnos a que volvamos a sufrir una grave situación como la que se vivió hace muchos años en la Josefina, y aquí hay una responsabilidad del GAT municipal de Cuenca, de los GAT municipales de Gualaceo, de Paute, de la Prefectura de la SUAY y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para generar este plan. Una situación colateral que ha salido a la luz nuevamente en la pandemia tiene que ver con el benemérito Cuerpo de Bomberos, aparentemente un funcionamiento inorgánico de esta importante institución en la cual salen a flote en medio de esta emergencia problemas internos, en este caso con los bomberos voluntarios. Siempre lo hemos dicho, la institución bomberil es una sola, Gustavo. La ciudadanía cuando recibe el servicio no pregunta si usted es rentado o es voluntario y esa diferenciación no se la debe hacer. Nuestro absoluto respaldo al trabajo de los bomberos en Cuenca, de los rentados y de los voluntarios. Pero claro, cuando tenemos este tipo de emergencias donde se requiere todo el personal disponible, y hay limitaciones por no tener credenciales, y hay limitaciones porque desde la institución bomberil no se remitió al Ministerio de Salud un listado que incluía a los bomberos voluntarios para ser incluidos del plan de vacunación, pues nuevamente salen a la luz estas situaciones internas que no han sido resueltas y que nosotros constantemente hemos promovido soluciones desde el Comité de Administración y Planificación e incluso haciendo gestiones con otros niveles de gobierno. Hace pocas semanas, conjuntamente con el alcalde, quien le habla, y el director del Consejo de Seguridad Ciudadana, se hizo una gestión con el Ministerio de Salud, con el ministro actual, y él verbalmente autorizó ya que los bomberos voluntarios sean incluidos en el plan de vacunación. Se remitió
el oficio correspondiente y esperamos que en los próximos días eso así suceda. Hoy no podemos de ninguna manera, ciudadanía, Gustavo, prescindir del contingente de los bomberos, voluntarios ni rentados. Aquí hay una sola familia bomberil. No hay que causar división y esa división, evidentemente, nosotros propiciaremos a que se solucione administrando de manera adecuada la parte operativa del personal de bomberos. Un tema final, doctor Barrera. Usted estuvo cercano a Marcelo Cabrera, apoyándolo en esta iniciativa para convertirse en asambleísta por la provincia de la Azuay. El día de hoy se ha confirmado. Deja su curul para aceptar una invitación de Guillermo Lasso y ser ser el ministro, dirigiendo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué expectativas genera esto? Realmente la designación de Marcelo Cabrera en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas obedece a una trayectoria de haber sido 2 veces prefecto, 2 veces alcalde, un hombre de gestión constante y continua en todos los cargos que ha desempeñado y que hoy estamos seguros que desde el 24 de mayo lo hará desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estamos seguros que con Marcelo Cabrera en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la SUAY, por fin tendrá una verdadera rehabilitación vial, una reconstrucción vial. Deseamos todo el éxito a Marcelo y comprometemos todo el apoyo. Creo que es fundamental hoy más que nunca que dejemos de lado cualquier situación de orden político entre los diferentes niveles de gobierno e incluso entre los propios GATS y sumemos esfuerzos. Marcelo es un hombre que proviene de territorio, que conoce las necesidades de los cantones, de las parroquias, y evidentemente eso llevado a una política pública a nivel nacional, esperamos que precisamente permita que sistemas viales como el de la provincia de la Azuay por fin tengan una oportuna atención. Un primer tema, doctor Barrera, que tendrá que asumírselo de inmediato es el proyecto del ingreso sur. Efectivamente, habrá que revisar en qué condiciones el gobierno actual firmó ese contrato con la empresa. Hemos recibido nosotros algunas inquietudes por parte de los ciudadanos por temas de indemnizaciones. Habrá que transparentar toda esa información y estamos seguros que será lo primero que Marcelo Cabrera hará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bien, queremos agradecerles, doctor Barrera. Gracias, estimado Gustavo. Un saludo cordial para todos y todas. Declaraciones del doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca.